Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Esta es la valoración del expresidente Jaime Paz Zamora frente al conflicto de Rusia contra Ucrania, además del pronunciamiento oficial de Bolivia frente a esta invasión. Escuchemos las declaraciones del expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, y luego continuamos. Acerca de un tema controversial que es la posición asumida por Bolivia sobre la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuál es el criterio suyo? ¿Cuál es la lectura que tiene de esta posición? Bueno, el problema indudablemente que es muy complejo y tiene que incluso se relaciona con lo que fue el final de la Guerra Fría y el comienzo de una nueva situación en el país. Y ahí habría muchísimo que analizar sobre las responsabilidades de cada quien, desde los propios Estados Unidos cuando fue derrotada la Unión Soviética, el tipo de política que siguieron, Europa, etcétera, etcétera. Pero resulta que hoy día, estamos ante un hecho muy específico, que es la invasión de una potencia como Rusia a un país pequeño por razones que la población no termina de comprender. Y mi punto de partida surgió sobre el hecho de que cuando empieza la invasión yo voy viendo de que nuestra población, la población boliviana, toma de manera colectiva una posición, o sea, una posición claramente de rechazo a la invasión rusa sobre Ucrania. E incluso el último miércoles de ceniza después de Carnaval, es increíble cómo las iglesias en todo el país se llenaron no para recibir una ceniza en la frente, sino también para expresar un sentimiento que tenían de preocupación y de solidaridad con el pueblo ucraniano. Entonces, ante toda esa situación, sabemos cómo reacciona nuestro gobierno a través de su canciller, a través de su representante en la ONU, Pari, a través de su gran jefe como partido político, Morales, y los silencios del presidente del Estado Plurinacional y del vicepresidente. Entonces a todos los bolivianos nos empieza a entrar una sensación de decir qué pasa con los que nos representan, por qué no quieren entrar en un rechazo a la invasión de Rusia sobre Crimea y con todo, sobre Ucrania y todo lo que está pasando. Entonces, ante esa pregunta, Pedro Leopoldo, es que yo concluyo, y tomando en cuenta otros hechos que se han dado en el pasado, como por ejemplo el que el gobierno de una manera tan gozosa, digamos, haya celebrado las fraudulentas elecciones en Nicaragua, que también nos dejaron a todos perplejos. Entonces, yo llegué poco a poco a la conclusión que en definitiva el gobierno boliviano no estaba actuando en los organismos internacionales representando el sentir profundo del pueblo boliviano como debiera de ser su obligación, sino que está actuando ya a partir de la pertenencia a uno de los dos bloques que se van conformando internacionalmente. Sabemos que internacionalmente se está reconfigurando una situación en la cual surge un bloque, básicamente en Occidente, cuyo contenido ideológico y principista es la democracia. Y por otra parte surge otro bloque, básicamente en el Oriente, cuyo principio y básicamente su ideología va hacia un sistema no democrático, sino autoritario. No solamente en lo que piensa, sino en lo que hacen. Son países que tienen gobiernos autoritarios, donde la diferenciación de poderes no existe, donde todo se concentra en un punto exacto y no solamente en un punto organizativo, sino en una cabeza, en un liderato. Es decir, un modelo de organización política de la sociedad.
Bueno, resulta que nuestro país se alinea claramente, o sea, nuestro país, nuestras autoridades se alinean claramente en el lado del bloque autoritario, de los países autoritarios como Rusia, China, Irán o en nuestro continente Venezuela, Cuba, Nicaragua. Licenciado Pazamora, ¿y qué significa? Ayer los embajadores de la Unión Europea con sede en Bolivia se pronunciaron claramente, fijaron la posición de que hay una invasión de Rusia a Ucrania, la condenaron y que esto no responde a un evento en este mundo moderno de democracia. ¿Y cómo queda el gobierno boliviano ante esta situación? Bueno, no, queda como lo que acabo de decir, queda como algo que además los bolivianos lo estamos sintiendo, queda como un gobierno autoritario, que no reflexiona en ningún ambiente, en ningún nivel, ni siquiera el Parlamento, porque el Parlamento es controlado por ellos, no hay ni siquiera un nivel, podría ser el Parlamento, donde se discuta esta posición boliviana frente a un problema como el que se crea entre Rusia y Ucrania. Entonces, aquí viene lo más duro. Preocupémonos de Ucrania, pero preocupémonos de nosotros, de lo que está pasando en Bolivia, que se está manifestando a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Y lo que está pasando en Bolivia es claramente, yo diría que es definitorio. Es un gobierno que se afirma sobre su autoritarismo, donde no hay posibilidades de una democracia moderna, representativa y participativa, y donde efectivamente la diferenciación de poderes no se da, y donde todo fluye hacia el poder ejecutivo y del poder ejecutivo hacia el jefe del partido, que es Evo Morales. Entonces, preocupémonos de Ucrania con toda solidaridad, preocupémonos de que se resuelva lo más pronto posible este problema, pero preocupémonos también de lo que está pasando en nuestro país, que se revela por lo que nuestro gobierno hace en el caso de Ucrania y de Rusia. Hoy en Santa Cruz hay un paro cívico de 24 horas para exigir la independencia de poderes, para reclamar por una reforma judicial y para que todos los ciudadanos tengamos igualdad de condiciones y no que hayan bolivianos de primera, de segunda y de tercera. ¿Cómo usted califica este hecho, don Jaime Paz? Bueno, Leopoldo, es continuidad de lo que vengo analizando. Cuando digo qué está pasando en nuestro país, es decir, que, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, organizaciones absolutamente creadas y activadas bajo los marcos de la Constitución, como puede ser el Movimiento de la Cruceñidad o la Asamblea de la Cruceñidad, o lo que puede ser el Comité Pro Santa Cruz, Comité Cívico u otras, que están permitidas en una democracia moderna porque son maneras en las que la sociedad, los ciudadanos se organizan por motivos distintos o diferentes en cada caso. En este caso, por los intereses de uno de los departamentos más importantes, si no el más importante de nuestro país, que es Santa Cruz. Entonces, algo está pasando. O sea, no está separado de lo que fue la posición boliviana con Ucrania. Es ese mismo gobierno que opina como no con Ucrania y la invasión rusa, la que está tomando unas medidas autoritarias en una región específica del país y también en otras, pero en este caso estamos hablando de Santa Cruz, por las cuales se está aplicando de manera política la justicia, por las cuales no se está diferenciando los niveles de poderes que hay en nuestra Constitución, tanto de los tres grandes poderes del Estado, Parlamento, Ejecutivo y Judicial, como también de los poderes subnacionales. Entonces, creo que lo que está ocurriendo en Santa Cruz es un ejemplo también de lo que estamos diciendo a propósito de Rusia y de Ucrania. Y mire cómo las cosas se van hilando. Hay una protesta del pueblo cruceño racional. Es decir,
No puede ser que a los portavoces de organizaciones absolutamente legales, como puede ser el civismo cruceño, se los vaya a perseguir judicial, politizando la justicia, por el hecho sencillo de que representan el movimiento cívico cruceño. Ahora, es cierto, por otra parte, de alguna manera, al actuar de esta forma el gobierno, nos divide porque toca intereses. Yo he estado viendo un poco, escuchando, siguiendo las discusiones en Santa Cruz en relación a este paro cívico, y efectivamente hay sentires distintos a los que nos lleva esta actitud autoritaria del gobierno sobre una región. Pero espero que hoy día la mayoría del pueblo cruceño vea que no se trata solo de un simple paro porque sí, sino que esto tiene que ver con el futuro de Santa Cruz, su desarrollo, su libertad, y por lo tanto, si es de Santa Cruz, es el futuro de Bolivia también. De alguna manera en Santa Cruz se está jugando una batalla que tiene que ver con el resto del país. Jaime Paz, otro motivo de preocupación para los bolivianos en general tiene que ver con el narcotráfico. En las últimas horas, una importante red televisiva de Brasil ha dado cuenta de la presencia de dos jefes, de dos capos de esta organización narcocriminal del PCC en Bolivia. Incluso se señala que podrían estar viviendo desde hace un par de años muy a sus anchas, dirigiendo sus operaciones desde Santa Cruz de la Sierra. No hace mucho, cuando estaba en funciones, el ahora exministro Carlos Romero se refería a la presencia de simples emisarios de estas organizaciones, y resulta que están los capos máximos dirigiendo las operaciones desde territorio boliviano. ¿Qué le parece? Bueno, alarmante, enormemente alarmante, Pedro, pero al mismo tiempo comprensible a partir del análisis que podemos hacer de lo que ha venido ocurriendo con el narcotráfico en estos últimos 14, 15 años en nuestro país. Hemos batido un récord de récords de que el lugar, como es el caso de Chapare, donde hay 6 organizaciones, 6 sindicatos, llamémoslo, porque no son sindicatos en realidad, ¿verdad? Están unidos estas 6 federaciones, y su jefe es Evo Morales, que al mismo tiempo fue el jefe del Estado boliviano. O sea, pongámonos con los pies en tierra. Un lugar como el Chapare, donde todos sabemos, y los chapareños también, que el 95% de su producción va al narcotráfico, están organizados en 6 federaciones cuya cabeza máxima es el presidente del Estado Plurinacional Boliviano. O sea, ¿qué podemos pensar ante eso? Además, un presidente que durante su gobierno dice: aquí no mete mano nadie, nosotros solos vamos a hacer el combate al narcotráfico. Y pone un chapareño, el señor Cáceres, durante los 15 años de su gobierno, para que sea el que lleve adelante estas tareas. Entonces, creo que las manifestaciones que se están dando ahora son comprensibles a partir de esta visión de lo que ha venido ocurriendo, y son lamentables, y tienen que ser una luz roja, seria, grande, enorme, que se prende para los bolivianos, para que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo y todos juntos hagamos algo en función de una política nacional real, seria, contra el narcotráfico, porque esa es la imagen que está saliendo también al país. O sea, ahora en este momento estamos entre los que no condenan la invasión de Rusia a Ucrania, pero seguimos estando entre los grandes países productores y exportadores de cocaína. Son las marcas país que se van quedando en el horizonte, querido Pedro. Muchas gracias,
licenciado Jaime Paz Zamora, por habernos acompañado esta mañana en Influyentes. Que tenga muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Buenos días a ustedes y espero que Santa Cruz pueda pasar un día no negativo, sino positivo. Es un departamento muy importante para los bolivianos. Allí se está construyendo, es un crisol de lo que ha de ser Bolivia en el siglo XXI y por lo tanto nos preocupa de que las cosas se puedan resolver de buena manera en el departamento de Santa Cruz. Muy buenos días, Santa Cruz. Buen día, gracias Jaime, buenos días. Esas fueron las palabras del expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, quien dice que la posición de Bolivia frente a la invasión de Rusia contra Ucrania hace que Bolivia quede como un gobierno autoritario. Así se manifiesta el expresidente Jaime Paz Zamora. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del expresidente que critica el accionar del gobierno boliviano frente a esta invasión? No olviden dejarnos sus percepciones frente a las palabras de Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia.